En primer lugar vamos a ver los materiales necesarios, que serán la placa base de la tablet, la pistola de aire caliente, unas pinzas, destornilladores y un soldador que nos va a servir para soldar altavoces, wifi, etcétera, lo que nos haga falta. Primero vamos a desmontar la pantalla que tenemos partida. Como veremos a continuación, lo que tenemos es que tener la tablet desmontada, le quitamos la pantalla con el marco y lo que tenemos que hacer ahora es quitarle el marco a la pantalla vieja. La pantalla nueva, como podéis ver, es exactamente igual que la vieja, y lo que vamos a hacer es desmontar la pantalla vieja con una ventosa de plástico. Si no tenemos, pues con las manos, no hay problema, solo que será un poco más engorroso. Yo voy a acelerar el proceso porque es siempre lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es separar el cristal del marco, y para ello lo que hacemos es calentar las esquinas. Bueno, calentamos todo el cristal y sobre todo le damos calor a las esquinas, como podéis ver, y lo que vamos haciendo es presionar hacia afuera del marco y va saliendo poco a poco, como podéis ver. Lo que hay que hacer es tener cuidado porque el cristal se calienta bastante. Tenemos que calentar lentamente y ir tirando de la pantalla, va saliendo poco a poco con paciencia, y veremos como poco a poco la tenemos fuera en un momento. A mí me cuesta un poco quitar la pantalla porque estoy utilizando una pistola de calor pequeña para prevenir que no se caliente demasiado la pantalla, se derrita el marco o algún tipo de fallo de eso, que no lo queremos. Yo os recomiendo utilizar una pistola pequeña como esa. Si la necesitáis, pues puedo dejarla en la descripción, no hay problema. Ya como podéis ver, se va separando la pantalla, ya está casi la mitad fuera, y lo único que tenemos que hacer es esperar un poco y seguir tirando hasta que ya lleguemos al borde de abajo y lo calentemos y salga la pantalla entera. Ya está casi fuera, como podéis ver, y ya lo único que queda es terminar de sacarla por abajo. La tablet esta, lo que pasa es que tenía un fallo y por abajo se había roto porque se le había hecho un agujero. Entonces yo me tuve que parar durante el vídeo a quitarle un resalto que tenía, y una vez quitado, pues ya después procedí a poner la pantalla nueva. Ahí tenemos ya la pantalla casi fuera. Esperamos un momento. Por ahí hay que calentar bien porque si no nos sale, ya se está despegando y ya la tenemos fuera. Como podéis ver, el proceso no es difícil, lo único es que hay que tener un poco de paciencia y ya tenemos la pantalla fuera, que se puede ver perfectamente que tiene una raja bastante considerable, ahí se observa. Y lo que hacemos ya es limpiar el marco y luego colocamos la pantalla nueva. Aquí vamos a limpiar el marco y vamos a colocar ya por fin la pantalla nueva. Y este será el paso más importante de la tablet. Lo que hacemos es quitarle los plásticos que tenga en todo el marco y lo limpiamos con un trapo empapado en alcohol. Con el alcohol sale toda la suciedad, y luego con el plástico, con el pegamento que trae la pantalla, ya nos va a ser más fácil de pegar. Preparamos la pantalla nueva y vendrá con unos plásticos protectores. Yo se los retiro de arriba y de abajo. Y como podéis ver, se ve una tira marrón clarita, que es el pegamento que trae la tablet. Ese pegamento luego habrá que calentarlo para que se quede como el pegamento que traía de fábrica y se quede bien pegada la pantalla al marco. Y una vez pegado, pues ya tendremos la pantalla cambiada y solo será montar la tablet entera. Yo el proceso de colocar la pantalla lo he acelerado porque es todo el rato lo mismo. Lo que tenemos que hacer es colocar bien la pantalla en el marco y asegurarnos de que las esquinas entran bien y el conector pasa bien. Y ya está, lo único que tenemos que hacer es colocarlo bien, luego lo pondremos y lo calentaremos como se verá en el vídeo, y procederemos a montar la tablet y la probaremos y ya está. Tenemos que asegurarnos bien de que el marco se quede bien, de que el marco coja bien la pantalla, para evitarnos luego que se quede descuadrado, que se quede una esquina levantada o algo por el estilo.
Y una vez que nos aseguremos que esté bien, pues ya podemos proceder a calentarla. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es... sigo quitando los plásticos porque hay que tener bastante cuidado. Tenemos que quitarlos con delicadeza, la pantalla es muy frágil. Y una vez quitados, pues lo que tenemos que hacer es quitar la protección del pegamento. Y cuando la quitemos, pues cogemos la pantalla y la ponemos en el marco. Y como he dicho antes, la colocamos perfectamente. Y ya está, eso es... Cambiar la pantalla de la tablet tampoco es difícil, lo que pasa es que hay que tener bastante paciencia y tener cuidado porque son materiales frágiles. Y ya está, lo que voy a hacer ahora es colocar la pantalla en el marco y lo que voy a hacer es colocarla bien, que se vea que se coloca bien, que el conector pasa bien sin chocar mucho, que no se quede doblado. Y una vez que la tenga, pues voy a empezar a montar la tablet. Como podéis ver, lo monto con muchísimo cuidado porque también el conector es un conector flex frágil. Como podéis ver, está ahí en el conector ese marrón oscuro. Ese conector tiene que pasar por una raja que trae el marco, que es la que luego dará a la placa base. Y hay que pasarlo con mucho cuidado y asegurando de que cuando esté el conector pasado por esa raja, que los marcos de la tablet sigan encajando perfectamente, que es lo que yo me aseguro. Una vez que ya está el marco bien puesto, que nos aseguramos de que entra bien y eso, lo que vamos a hacer es calentarlo, como podéis ver a continuación. Y una vez caliente, pues ya el pegamento se derrite mientras lo estamos calentando y tenemos la pantalla ya lista. Yo utilizo unas tijeras y unos alicates pequeñitos para levantar la pantalla un poco y luego cuando esté caliente presionarla y que se quede bien pegada al marco, para que luego cuando estemos utilizando por ejemplo la tablet no se nos salga la pantalla ni nada por el estilo. Como podéis ver, la caliento, le aprieto con los dedos poco a poco y cuando yo me aseguro de que está bien pegada y que no se va a salir el marco, eso lo hago cuando cojo la pantalla empujándole por detrás. Si veo que se suelta, pues la vuelvo a calentar y aprieto hasta que se quede bien pegada y se derrita bien el pegamento. Y una vez que yo compruebe sin hacer mucha fuerza que la pantalla no se sale por detrás, pues ya tenemos la pantalla lista y solo nos queda montarla. Lo primero que tenemos que hacer al montarla es coger la pantalla con la batería y a partir de ahí empezamos a montarla en la pantalla, que es donde encaja, y encima montamos la placa base, ponemos los conectores, soldamos los cables que quitamos al principio, que solo son el cable del wifi, de la batería y el del altavoz. Y una vez que la tendremos lista, pues ponemos la carcasa de atrás, los dos tornillos que trae en este caso esta tablet y los tornillos de la placa base y ya tendríamos la placa lista. Lo que yo estoy haciendo ahora es poner unas esquinas de metal que sujetan la pantalla al marco para que se quede bien pillada, porque la pantalla pesa un poco respecto al marco. Y una vez puesto eso, pues lo que hago ya es empezar a montar la placa base, como veréis a continuación. La placa base yo os recomiendo que cuando la quitéis la guardéis en un sitio protegido de electricidad estática, como yo, que la tengo encima de una bolsa antiestática. Si no tenéis, lo que tenéis que ir haciendo mientras ponéis la tablet es tocar una superficie metálica. Esto lo que hará es descargaros de electricidad estática. Y una vez que estéis seguros de que estáis descargados, pues pasáis a colocar la placa base y ya está. Tenéis que aseguraros de que los conectores lleguen bien a la placa base, de que estén los tornillos correctos en su sitio y no estéis atornillando otros, porque puede ser que luego os molesten. Y después de poner los tornillos, lo único que tenemos que hacer es soldar los cables que ya he dicho antes, apretar los conectores flex, que es el de la pantalla nueva y el de la pantalla en sí, la pantalla interior. Y una vez que tengamos todo eso conectado, pues ya tendremos la tablet lista, no tiene mucho más. Ahí lo que yo estoy haciendo es conectar cable flash de la pantalla táctil, que es la que hemos cambiado, y ya he conectado también el de la pantalla. Y ahora lo que hago es soldar los cables de la antena wifi
que es como un cable marrón pero que trae dos cables, uno que es la malla y otro que es el cable interior en sí. Como podéis ver, ahí he acercado la cámara del móvil para que se vea bien. Y tenemos que asegurarnos de que se suelde bien la antena wifi, si no luego tendremos problemas de conexión y ese tipo de errores. Lo que hacemos ahora es conectar uno de los cables de la batería, en este caso con esto en negativo. No conectar los dos porque vamos a estar ahí tocando mucho la placa y eso, y mejor no conectarlo ahora los dos. Como podéis ver, yo dejo el cable rojo fuera sin conectar, aunque también hubiese sido mejor dejarlo un poco más alejado, pero en este caso no hacía contacto, así que no hay problema. Lo que hago ahora es colocar las cámaras, que las cámaras solo es colocarlas en su sitio y conectar el cable flex que tienen al lado, no tiene ningún problema. Una vez que ya lo tengo todo conectado, lo que hago es conectar el otro cable de la batería y la tablet ya estaría prácticamente montada. Como podéis observar ahí a la izquierda en la placa base hay como un micropulsador con dos cables amarillos. Ese micropulsador está ahí porque a la tablet se le rompió su botón de encender y yo le busqué las pistas y conseguí ponerle otro. Y lo que vamos a hacer ahora es la prueba final de la tablet, y como veréis lo que hago es encenderla y la tablet funciona perfectamente, ahí está encendiendo. Es una Brinton BTPS 700 DCN y ahí la tenemos encendida. Como podéis ver, funciona la pantalla táctil perfectamente y no tiene ningún problema. Ahora al final lo que voy a hacer es apagarla para que veáis que funciona perfectamente el táctil. El botón ese que también le cambié porque se le había roto el suyo también funciona perfecto, que ese, si queréis, voy a subir un vídeo al canal para que veáis cómo lo cambié y cómo lo soldé a las pistas que llevaban la señal del encendido, y ahí veis cómo funciona perfectamente. Ya lo único que hago es apagarla. Como podéis ver, le doy al botón de apagar, acepto y la tablet pues se apaga perfectamente, no tiene ningún problema. Y ya lo único que nos quedaría es ponerle la tapa de atrás y los dos tornillitos y ya está, pues ya tenemos la tablet funcionando. En la descripción dejaré el vídeo de la reparación del botón, como he dicho, y ya está, espero que os haya servido.